Tenemos en los estudios ya a Ernesto Raez, ¿verdad? Es ecólogo y lo hemos invitado precisamente para desmenuzar, para que el público pueda entender el por qué Francisco va a Puerto Maldonado. Bienvenido, Ernesto. Buenos días, amigas, amigos. ¿Qué tal, Ernesto? Definitivamente ver estas imágenes y empezar la entrevista con estas imágenes de un sobrevuelo con Carnegie Airborne Observatory, que tiene estas imágenes a través del Twitter, desde Madre de Dios, desde Perú. Esto será lo primero que verá Francisco cuando intente llegar hasta esta ciudad. Lo va a ver por la ventana del avión, claro, y se le va a encoger el corazón. ¿No es cierto? Sí, y es muy interesante que el Papa Francisco haya decidido venir a Puerto Maldonado en su visita al Perú, porque se va a encontrar con una conjunción de contradicciones e ironías, ¿no? Ustedes lo mencionaban hace un momento, el gobernador regional es nada menos que el líder de los mineros precarios que han causado esa devastación que estamos viendo. En la Reserva Nacional de Tambopata, ¿verdad? Y bueno, ahora, desde el año pasado, ya se invadió la Reserva Nacional de Tambopata. Felizmente el CERNAM ha conseguido erradicar, con apoyo de la Marina, a la mayor parte de esa gente. Pero vean, Puerto Maldonado es un lugar muy cercano a la frontera con Brasil y con Bolivia. Y todo este territorio del suroeste de la Amazonía está lleno de pueblos indígenas, ¿no es cierto? Entonces, y esta es la reunión que él va a tener con los pueblos indígenas. Al mismo tiempo va a ser recibido por el gobernador regional, adalid de la devastación ecológica de Madre de Dios y de los territorios indígenas. Y estaba viendo en las imágenes que estaba también el congresista Tubino y el padre Pío Besán de Puerto Esperanza, que son los grandes promotores de una carretera que cruzaría áreas protegidas y territorios de indígenas aislados. Entonces, Francisco, al llegar a Puerto Maldonado, se va a encontrar con un cúmulo de contradicciones, claro, que en realidad él desea atender, porque ya las atendió y ya las atacó en su encíclica Laudato Si, sí, alabado seas, ¿no es cierto? Donde habla de la casa común. Habla de la casa común, habla del daño que le estamos haciendo a la casa común, denuncia el sistema económico, cultural y financiero actual que genera necesidades totalmente superfluas entre los seres humanos que nos conducen a destruir la naturaleza, ¿no? Y se expresa con gran cariño hacia los pueblos indígenas y las culturas tradicionales. Ernesto, se hablaba incluso del trabajo de la Iglesia Católica en estas zonas de los pueblos amazónicos y hay un grupo, una facción de los pueblos amazónicos que señalan que las personas que están en este encuentro son puestas por la Iglesia y se han dejado de lado a los nativos originales, a quienes realmente tienen un mensaje, un clamor de resistencia y de denuncia a estas autoridades que han mencionado. Y en todo caso, pues estos pobladores indígenas están ya edulcorados por la propia Iglesia para no causar un malestar. Bueno, ese es el otro elemento completamente contradictorio con el que se va a encontrar Francisco, y no sé hasta qué punto él pueda haber sido consciente de lo que ha venido ocurriendo. Hacia Puerto Maldonado en los últimos días se ha desplazado comisiones y comitivas indígenas desde Brasil, desde Bolivia, desde varias partes del Perú. En este momento en Maldonado no solamente hay representantes de los indígenas de Madre de Dios, hay representantes de los indígenas de todo el país. Están los principales dirigentes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente, sin esta apertura al estupor y a la maravilla, si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza en nuestra relación con el mundo, nuestras actitudes serán las del dominador, del consumidor o del mero explotador de recursos, incapaz de poner un límite a sus intereses inmediatos. Y la persona con la que se va a encontrar, y las personas con las que se va a encontrar, son personas que han antepuesto sus intereses inmediatos, su codicia, por delante de todas estas otras consideraciones. Claro, porque Otsuka tiene una doble cara, ¿no? Por un lado es el gobernador regional y por otro lado también se dice pues que estaría dando favoreciendo a estos mineros ilegales, ¿no? Que actúan justamente en estas zonas de amortiguamiento. Y la cara positiva de todo esto, y quizá es importante concentrarnos un rato en ello, es su encuentro con los pueblos indígenas. Ya lo hizo en Chile, se abrazó con los mapuches. Y este es un mensaje muy poderoso porque el pueblo mapuche es uno de los pueblos más perseguidos
y más sometidos a genocidio en la historia de Sudamérica, ¿no es cierto? Es gente que ha quedado absolutamente sin terreno, sin territorio, solamente con la memoria de su cultura. En el Perú la situación es un poco mejor. Todavía los indígenas, 500 años de resistencia, tienen territorios, pero no son suficientes. ¿No es Ahora, ¿cuáles son, tú como ecólogo, cuáles son los problemas más resaltantes en Madre de Dios y en la Amazonía, ¿no? Estábamos hablando de la minería ilegal, que no se puede reducir, al contrario, parece que sobrepasa cada una de las propias intenciones, ¿no? Bueno, eso es la pura verdad. Es probablemente hoy en día el motor principal de la degradación ambiental, pero también de la destrucción de la sociedad, del tejido social y de la solidaridad social en la Amazonía. ¿Qué más trae, aparte de la minería ilegal? ¿Qué genera? Bueno, para empezar, es ilegal. Entonces, requiere todo un aparato de corrupción para poder funcionar. Entonces, tiene un enorme poder corruptor. ¿Cómo daña al ecosistema? Explícale a nuestros televidentes que no vivimos ahí, no entendemos la situación. Para poder, y como lo muestran las imágenes, para poder tú sacar el oro que está en el suelo, ¿no es cierto?, tú tienes que deshacerte del bosque. Y este es un territorio cubierto de bosques. Pero no te basta con deforestar, como podría ser quien viene, por ejemplo, a poner un poco de maíz o un sembrío de papaya y reemplaza una cobertura vegetal por otra. En este caso tú necesitas el suelo desnudo. Entonces lo que dejas detrás, que es lo que se ve en estas imágenes terribles, es una devastación absoluta, ¿no? Tierra muerta, cuencas hidrográficas, ríos, quebradas, aguajales, pantanos, completamente muertos y contaminados. Arrasan con todas las cosechas, árboles o bosques que hay en el lugar. No les importa llevarse miles de años de ecología con tal de tener el suelo así. Y te deja una contaminación potente de mercurio por la búsqueda del oro. Todo el material movilizado va a las aguas eventualmente y contamina los ríos. Estamos viendo que hay una enorme contaminación generalizada por mercurio y otros metales pesados en la Amazonía. Está en los peces, está en las personas, está en los pueblos indígenas que por el hecho de vivir mucho más en la naturaleza, de consumir mucho más pescado, acumulan mucho más mercurio, ¿no? Entonces, sí, hay una desigualdad muy importante en las consecuencias de los impactos ambientales, ¿no es cierto? No se queda en la naturaleza destruida nada más. El ser humano sufre por ello y los más pobres, los más marginados, los más desposeídos sufren más. Y esto genera también la trata de personas, la trata de mujeres. Además, porque es un sistema económico, la minería ilegal, que requiere mantener pacificada una mano de obra que vive en condiciones muy precarias y con gran incertidumbre en su calidad y en sus condiciones de vida. Constantemente se producen accidentes, se derrumban esos hoyos en los que están trabajando y quedan enterrados. Muere gente y ahí queda. Pues, son mafias que operan, Alicia, y que también someten a la población, donde impera la ley del más fuerte, y son poblaciones donde la vida parece no valer nada, ¿verdad? Y donde las niñas son entregadas por sus propias familias a estos miserables a ser explotadas sexualmente. Hoy en día en La Pampa, que es el enclave fundamental en Madre de Dios, la vida no vale absolutamente nada. Los mineros ilegales han contratado sicarios, grupos armados, para que les den seguridad, porque también los estaban asaltando. Es aquí donde llegan la cantidad de niñas y de mujeres jóvenes para ser explotadas sexualmente. Pasa lo que sea. Hace poco hubo una emboscada a un grupo policial, murió un policía. Es decir, este es un lugar sin ley. La ley humana y la ley de Dios ha sido abandonada. Si el infierno existe, está ahí. Claro, tengo entendido, incluso Fernando la vez pasada hablaba con una persona que vive en Madre de Dios y que decía que en esta zona de La Pampa, ¿no? Nadie puede ingresar, ni siquiera la policía puede ingresar porque los sicarios están ahí, ¿no? Los armados que están protegiendo a los mineros ilegales. Y hay pues prostíbulos, hay niñas trabajando, ¿no? En el sexo y nadie las puede liberar porque nadie puede entrar. O sea, la autoridad no puede entrar. No hay Estado de Derecho. La autoridad ya no puede entrar porque están completamente protegidos, ¿no? Por increíble que parezca, de verdad. Y aquí ahora, también, hemos dejado que esto ocurra. Claro, que esto ocurra. Las autoridades han dejado por conveniencias también, por intereses particulares. Pero quería comentarte o preguntarte también, Ernesto, el tema de los pueblos no contactados. Se habla mucho de poblaciones no contactadas, que tienen el derecho de vivir
en esa forma de vida. Y la Iglesia Católica de una u otra manera irrumpe también. Bueno, Y quiere es una- evangelizarlos. Esta es una situación muy A la importante, prepo. la que tú planteas. Durante la conquista y durante esta catequización cruel, forzada, persecutoria, Sí. que fue lo que se produjo realmente en todos sus La evangelización no fue... no fue a punta de besos y abrazos, Así es. ¿no es cierto? Y posteriormente, concretamente, durante el boom del caucho, ¿no? Los pueblos indígenas de la Amazonía fueron sojuzgados y sometidos a extraordinarias crueldades. Como resultado de eso, algunos grupos escaparon al monte, huyeron de la civilización y huyeron en buena cuenta también de la evangelización. Algunos de estos seres humanos todavía permanecen hoy en día, medio siglo más tarde, aislados, no contactados. Ellos rechazan Por el contacto. voluntad. Fueron contactados, el contacto fue tan traumático que no quisieron saber nada más, nunca más. Y por generaciones han vivido escondidos. Y ahora, bueno, con toda la tecnología, con el aumento de la presencia de la gente, con sus necesidades que aumentan también, empezamos a verlos con más frecuencia, ¿no es cierto? La amiga reportera en Puerto Maldonado decía, están ahí los Mashcopiro en el Coliseo. No pueden estar, porque justamente este es uno de los grupos mayores de indígenas en aislamiento voluntario. Entonces, ¿crees que ni siquiera alguno haya ido en representación de todos? Porque sabemos que muchos no profesan, claro, la religión católica, pero sí tenían el interés de mostrarles la realidad de su situación al Papa Francisco. En realidad no sabemos qué intención tenían ellos, porque con ellos no tenemos mayor interlocución. Ellos se mantienen verdaderamente alejados de la gran sociedad. Y es muy probable que si vieran a alguien acercarse con una cruz colgando sobre el pecho, más bien emprendieran la huida que cualquier otra cosa, ¿no? Ellos mantienen una memoria traumática, traumatizada, muy intensa, un gran temor hacia la gran sociedad, la sociedad envolvente y hacia la evangelización. Sin duda, ¿no? Es contradictorio que la palabra de Dios, ¿no? Que es Dios, es amor, llega de una manera cruel. Sí, Rafael Rocagliolo lo mencionaba en un editorial el otro día, decía, ¿no? Es extraordinario que esta religión que se basa en un mensaje de amor para todos y hacia todos y de paz, se haya constituido en instrumento de crueldad y hasta en justificación de crueldad en tantas ocasiones. Eso es lo interesante, quizá lo revolucionario para la Iglesia Católica, de la elección del Papa Francisco, ¿no es cierto? Tú lo mencionabas, la Iglesia Católica viene perdiendo feligreses hacia religiones también cristianas, pero mucho más conservadoras en su mensaje, ¿no es cierto? Mucho menos ecuménicas, mucho menos universales. Claro, los evangélicos, los israelitas Nuevo Pacto Universal, que han poblado y también buena parte de las fronteras de la selva, ¿no? Y ahora tenemos este papa que son mucho más radicales, que nos ¿sabes? llama de nuevo, ¿no? Que llama de nuevo a una alianza universal de la naturaleza y los seres humanos e insiste en la interacción de la cual no podemos además deshacernos, entre la salud de la naturaleza y la salud de los seres humanos, el bienestar de la naturaleza y el bienestar humano. Ese es el mensaje central de este Papa. Yo, Ernesto, leía esta encíclica Laudato Si, Alabado Seas, que justamente recoge una frase de San Francisco de Asís, ¿no? El que es la imagen y guía de Jorge Mario Bergoglio. Y hay una frase que me parece interesante porque él nos pregunta, ¿no? ¿Qué mundo queremos dejar a nuestros hijos? ¿Qué hacemos, ¿no? Día a día para proteger nuestra casa común, como llama en sí a todo el mundo, a la naturaleza, al ecosistema, y nos desafía justamente a protegerla, pero no solamente el desafío lo hace a la población, sino también a las autoridades y grandes potencias del mundo, quienes parece que se reúnen con Francisco, pero hacen oídos sordos también a sus mensajes, ¿no? Porque la industria prima, ¿no? El generar mayores recursos y mayor dinero prima. Entonces, ¿bajo qué contexto? Después de algunos cientos de años, ¿dejarnos dónde? Bueno, él plantea con toda claridad la necesidad de lo que llama una revolución cultural, ¿no? En la cual fundamentalmente nos deshagamos del mito de que la acumulación material y la satisfacción inmediata resultan en la felicidad.
y plantea más bien, no, de esta manera lo que estamos haciendo es destruir el mundo. Y quienes nos cuentan el cuento de que necesitas más para vivir mejor, son realmente los que viven mejor a costa de todos los demás, ¿no? Plantea, debemos volver a ser ciudadanos ecológicos y dejar de ser meros consumidores. Por eso es que se ha mandado en contra del sistema económico, en contra del sistema financiero. Y lo interesante es que esto lo transformemos en reflexión, en acción concreta. Que no quede en esta visita papal en palabras lindas de, claro, por del supuesto, Papa, y se va el Papa y regresa la... Me tomé el selfie, qué sé Sí, yo, y no pasó nada, ¿no es cierto? Y mañana Madre será de la Dios concesión en una zona protegida. Claro, mira, Madre de Dios es una imagen directa, dolorosa, de cómo hacemos exactamente lo contrario de lo que deberíamos hacer desde una perspectiva humanista y ecológica. ¿Y cuál sería el escenario ideal para estos pueblos amazónicos? ¿Dejarlos vivir como viven? ¿Qué infraestructuras hay que darles? ¿Los modernizamos? ¿No les ¿Cómo damos los internet? ayudamos? ¿Qué cosas hacemos? Bueno, vamos a escuchar qué dice Francisco al respecto. Dice, es indispensable prestar especial atención a las comunidades aborígenes con sus tradiciones culturales. No son una simple minoría, entre otras, sino que deben convertirse en los principales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus espacios. Para ellos la tierra no es un bien económico. Cuando permanecen en sus territorios son precisamente ellos quienes mejor los cuidan. Sin embargo, en diversas partes del mundo son objeto de presiones para que abandonen sus tierras a fin de dejarlas libres para proyectos extractivos y agropecuarios que no prestan atención a la degradación de la naturaleza y de la cultura. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer con ellos? Para empezar, conversar con ellos, para empezar, reconocerlos como interlocutores y como iguales. En segundo lugar, respetar sus características culturales, su propia identidad. Respetar lo que quieren. No avasallarlos. No avasallarlos. Y en tercer lugar, y es central a lo que ellos están tratando de hacerle llegar al Papa en esta reunión, establecer territorios colectivos suficientes para su supervivencia. Perfecto, ¿no? Ernesto. Creo que eso es muy importante. Muchísimas Ernesto Raez, gracias, ecólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Gracias por haber estado Gracias, con nosotros Ernesto. hablando de Mientras este tema. tanto, te invitamos a mirar